Hola, mi nombre es María Paula Lozano, soy estudiante de licenciatura en Educación Infantil y les doy la bienvenida a este podcast titulado Mapeando Identidades Infantiles, un viaje de significado y conexión. Cuando escuchamos la palabra identidad, posiblemente pensemos en nuestro nombre, nuestra edad, nuestra familia o en aquellas características que nos hacen diferentes a otras personas. Pero cuando hablamos de las niñas y los niños durante la primera infancia, la identidad es algo mucho más amplio. Se va construyendo a partir de las experiencias que viven de las personas con las que se relacionan, de los lugares que habitan, de su cultura y también de la manera como son reconocidos por quienes les acompañan. Por eso, en este podcast, quiero reflexionar sobre una pregunta central. ¿Cómo influye la construcción de la identidad y la confianza en la formación de las diferentes subjetividades de los niños y las niñas y qué relación tiene esto con la educación infantil? Y junto con estas preguntas aparece otra que considero muy importante para nuestra formación como docentes. ¿Cómo conocemos a los niños y cómo construimos lo que sabemos de ellos? Para comenzar, considero importante hablar de la manera como comprendemos a las niñas y a los niños. Camargo y Castro, en los fundamentos de la estrategia de atención integral de la primera infancia, plantean una mirada en que las niñas y los niños son reconocidos como sujetos de derecho, seres sociales singulares y diversos. Esto quiere decir que no podemos pensar en la infancia como si todos los niños vieran las mismas experiencias o tuvieran las mismas formas de aprender, sentir y relacionarse. Cada niño tiene una historia en particular. Por ejemplo, en un mismo salón de clase podemos encontrar niños que viven con diferentes tipos de familia, que tienen distintas costumbres, formas de comunicarse, gustos y maneras de expresar sus emociones. Incluso dos niños que tienen la misma edad pueden responder de manera completamente diferente hacia una misma situación. ¿Por qué? Porque sus experiencias y sus relaciones y sus contextos también son diferentes. Y desde mi punto de vista, reconocer estas diferencias es fundamental porque allí aparece la subjetividad infantil. La subjetividad tiene que ver con la manera particular en que cada persona construye significados sobre sí misma y sobre los demás y sobre el mundo. En la infancia, este proceso está relacionado con las experiencias cotidianas y con las relaciones que se establecen en la familia, en los espacios educativos y en la comunidad. Por eso, la identidad no se construye de manera aislada. Un niño puede empezar a reconocerse como alguien capaz cuando las personas que lo rodean confían en sus posibilidades. También puede comenzar a sentirse inseguro cuando constantemente se le compara, se le etiqueta o se le hace sentir que sus capacidades son menores a las de los demás. Y aquí aparece la importancia de la confianza. La confianza se construye en situaciones muy sencillas de la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando una docente escucha lo que un niño quiere contar, respeta su manera de expresarse, le permite participar, reconoce sus esfuerzos y le brinda seguridad cuando algo no le sale bien, está contribuyendo a que ese niño construya una imagen positiva de sí mismo. Eso también tiene relación con la atención integral a la primera infancia, porque el desarrollo no puede entenderse solamente desde lo físico o lo cognitivo. Las relaciones, los vínculos, la participación, la autonomía y las experiencias sociales también hacen parte del desarrollo integral de los niños. El papel de la educación infantil. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué papel tiene la educación infantil en todo este proceso? Considero que la educación infantil tiene el reto de crear ambientes donde cada niño pueda sentirse reconocido y pueda expresar quién es. Por ejemplo, una actividad pedagógica podría llamarse el mapa de mi historia. Cada niño podría utilizar un dibujo o utilizar diferentes materiales para representar aquello que considere importante para su vida. Podría representar a las personas que quiere, los lugares que conoce, lo que disfruta hacer, sus juegos favoritos o alguna costumbre de su familia. La docente no tendría que buscar que los trabajos fueran iguales. Lo importante sería escuchar lo que cada niño quiere comunicar y comprender que detrás de cada representación existe una historia diferente y de esta manera una actividad aparentemente sencilla puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la identidad, la expresión y la participación y la confianza. La epistemología y educación infantil es un nuevo tema que quiero tocar. ¿Listo? Ahora bien, esto nos lleva a otra cuestión que también considero muy interesante. La relación entre educación infantil y epistemología. Cuando hablamos de la epistemología podemos pensar en algunas preguntas relacionadas con el conocimiento. ¿Cómo se construye? ¿Cómo llegamos a conocer algo? ¿Y qué consideramos válido como conocimientos? Llevándolo a la educación infantil, esta reflexión me permite comprender que los niños no llegan al aula sin conocimientos. Antes de entrar a un espacio educativo ya han construido ideas a partir de sus experiencias. Por ejemplo, un niño que vive en zona rural puede tener conocimientos relacionados con los animales, las plantas, los cultivos, y una niña que comparte mucho tiempo con sus abuelos puede conocer historias, costumbres, formas de comunicación de su propia familia. Otro niño
Pueden tener conocimientos relacionados con la música, el juego, la tecnología o las actividades que realiza diariamente en su comunidad. Por eso, como docentes, no deberíamos partir de la idea de que somos únicos que poseemos el conocimiento. Nuestra labor también implica observar, escuchar, preguntar y reconocer los saberes que los niños construyen en sus diferentes contextos. Esta manera de comprender el conocimiento cambia la práctica educativa. En lugar de preguntarnos únicamente si el niño aprendió lo que nosotros queríamos enseñar, también podemos preguntarnos, ¿qué sabe este niño? ¿Cómo lo aprendió? ¿Qué significado tiene para él? Y algo muy importante, ¿cómo puedo partir de ese conocimiento para generar nuevas experiencias? La educación infantil inicial en Colombia reconoce precisamente la importancia de partir de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de los niños y niñas, teniendo en cuenta particularmente los contextos en los que viven. Eso también se relaciona con la diversidad. Si entendemos que cada niño tiene una historia y unos saberes propios, entonces la diferencia deja de ser algo que debemos corregir y se convierte en un aspecto que debemos reconocer dentro de nuestro proceso educativo. Como estudiante de licenciatura en educación infantil, esta reflexión me permite comprender que conocer a un niño no significa solamente observar su comportamiento de lo que puede hacer. Conocerlo también significa acercarnos a su historia, escuchar su voz, reconocer sus intereses, comprender que sus formas de actuar tienen relación con las experiencias que ha vivido. Por eso considero que uno de los retos como futuras docentes es evitar las etiquetas. Un niño que habla poco no necesariamente es un niño que no tiene ideas. Una niña que necesita más tiempo para realizar una actividad no significa que tenga menos capacidades. Y un niño que tiene una forma diferente de expresarse tampoco debería ser obligado a encajar de una manera única de aprender. En conclusión, para finalizar, considero que hablar de identidad, confianza y subjetividad en la primera infancia significa reconocer que cada niño está construyendo su propia historia y que nosotros como docentes hacemos parte de los contextos que favorecen o dificultan este proceso. La identidad se fortalece cuando los niños sienten que son reconocidos. La confianza crece cuando los niños sienten que son reconocidos, cuando encuentran adultos que los escuchan, los respetan y creen en sus capacidades. Y la subjetividad se construye a partir de las experiencias y las relaciones que viven en sus diferentes contextos. No podemos reconocer a los niños si no estamos dispuestos a escuchar lo que ellos tienen para decirnos. Como futura licenciada en educación infantil, considero que nuestro compromiso está en aprender a mirar la infancia con más atención y sensibilidad, entender que detrás de cada comportamiento, cada pregunta, cada juego, cada forma de expresarse, existe un niño que está construyendo quién es y qué lugar ocupa pues en el mundo. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido de las identidades infantiles. Soy María Paula Lozano Torres y este fue Mapeando Identidades Infantiles, un viaje de significado y conexión. Hasta un próximo encuentro.